En un instante entre la vida y la muerte, un pasado que parecía enterrado resurge con un dolor insoportable. Un niño lucha por su vida entre la enfermedad. Un padre, consumido por la culpa, se hunde en la desesperación. Y un médico traicionado años atrás es ahora la única esperanza para salvar a esa pequeña vida inocente. Pero eso no es todo. Quien destruyó aquel amor en el pasado aún mantiene el poder dentro del hospital. Y justo cuando el amor parece renacer, surgen nuevas sombras, una conspiración cruel, una demanda por la custodia del niño y una verdad enterrada durante más de 20 años que finalmente saldrá a la luz. Bienvenido a Huellas del Corazón, donde las historias de amor, redención y esperanza se cuentan con el corazón en cada palabra. La puerta de urgencias se abrió de golpe, el chirrido de las bisagras ahogó el sonido de la lluvia del exterior. Héctor Valverde irrumpió en la sala, sosteniendo con fuerza a Alma, su hija de 4 años, cuyo rostro estaba enrojecido y su respiración sibilante como el viento silbando por una estrecha rendija. «Ayúdenme», gritó con la voz quebrada. Una enfermera de mediana edad se acercó corriendo y lo guió hacia una cama vacía, colocando rápidamente un sensor de oxígeno en el pequeño dedo de Alma. SpO2 92%, frecuencia respiratoria de 40 por minuto, murmuró, frunciendo el ceño. El pitido urgente del monitor resonó, cada latido golpeando el pecho de Héctor. «¿Dónde está el médico?», preguntó sin soltar la mano de su hija. «Aquí estoy», resonó una voz grave desde el final del pasillo. Héctor levantó la vista y el tiempo pareció detenerse. La mujer con bata blanca se acercó, el cabello recogido en una coleta alta, unos ojos marrones penetrantes. Elena Serrano. 20 años habían pasado, pero aquella mirada seguía siendo la de la chica a la que él había prometido regresar. Abrió la boca, pero su garganta estaba seca, incapaz de emitir palabra alguna. Elena se detuvo un instante, sus ojos vacilaron al reconocerlo, antes de volverse rápidamente hacia Alma. «¿Cuál fue la última temperatura?», preguntó colocando una mano en la frente de la niña, palpando su pulso. 39,5 hace 1 hora, respondió Héctor con la voz ronca. Quería decir algo, cualquier cosa, pero Alma tosió levemente, devolviéndolo a la realidad. Elena tomó notas rápidamente en una tabla. «Necesita una radiografía de tórax, análisis de sangre, PCR, dímero D», ordenó con voz firme. «Preparen oxígeno a 2 litros por minuto y una infusión de solución salina al 0,9%, 20 ml/kg». Se giró hacia la enfermera. «Llamen al técnico de rayos X ahora». Cuando Elena se marchó, Héctor se quedó allí de pie con el pecho oprimido, la mirada fija en su espalda. La lluvia seguía cayendo afuera, cada gota golpeando con fuerza el parabrisas del coche de Héctor, ahora aparcado caóticamente frente a la puerta del hospital privado. Había conducido como un loco a través de la noche, sin importarle los semáforos en rojo ni los charcos que salpicaban, solo para traer a Alma hasta aquí. La niña llevaba 3 días con fiebre alta y mucha tos, y esa noche, cuando su respiración se debilitó, Héctor supo que no podía esperar más. Era un empresario de éxito que había dirigido todo un grupo empresarial, pero ahora solo era un padre impotente sentado en la fría habitación blanca, oliendo el fuerte olor a desinfectante y escuchando el pitido constante de las máquinas. 20 años atrás, Héctor estaba en una estación de autobuses, abrazando a Elena por última vez antes de partir a estudiar a Estados Unidos. «Te escribiré», le prometió, besando su frente, sintiendo sus lágrimas calientes empapar su camisa. Las primeras cartas llegaron, luego el silencio. Pensó que ella lo había olvidado, que se había ido, que había construido una nueva vida. Después se casó con Andrea, tuvieron a Alma y perdió a Andrea por cáncer hacía 3 años. Ahora vivía solo con Alma como su única luz. Pero hoy esa luz se estaba apagando y Elena, a quien creía perdida para siempre, estaba de nuevo frente a él, salvando a su hija. En la sala de urgencias, la enfermera regresó, empujando un electrocardiógrafo portátil.
Vamos a llevarla a hacer una radiografía ahora mismo, dijo con voz tranquilizadora. Héctor asintió acariciando el pelo de Alma, susurrando: «Papá está aquí, cariño». Estará bien. Pero no estaba seguro, no cuando la respiración de la niña seguía siendo pesada, no cuando la saturación de oxígeno no aumentaba a pesar del oxígeno. Miró alrededor buscando a Elena, pero ella estaba en una esquina de la sala, hablando con un técnico. «Quiero una placa de los pulmones clara, de ambos lados», dijo con voz tranquila pero autoritaria. «Y aceleren el análisis de sangre. Necesito el resultado de la PCR en 1 hora». Héctor se levantó y se acercó. ¿Cómo está ella?», preguntó con la voz temblorosa. Elena se giró, sus ojos se clavaron en él, pero solo por un instante. «Aún no lo sé», respondió. «La radiografía nos dirá si hay líquido en los pulmones o no. Pero con una SpO2 baja y fiebre prolongada, me preocupa que pueda no ser solo una neumonía común». Se detuvo como si quisiera decir algo más, pero luego se giró y llamó a la enfermera. «Preparen ceftriaxona, 50 mg/kg intravenoso». Quería preguntarle por ella por los años que habían pasado, pero las preguntas se le quedaron atascadas en la garganta. En cambio, se volvió hacia Alma, tomó su mano, sintiendo su piel ardiente. «Es una buena doctora», se dijo a sí mismo, tratando de apartar el recuerdo de Elena, de las noches que pasaron sentados bajo el árbol de flamboyán, soñando con el futuro. Pero los recuerdos no se desvanecían fácilmente. Recordaba su sonrisa, como decía que quería ser médico para salvar a los niños, y como él había roto su promesa de regresar. La enfermera empujó la cama de Alma hacia afuera, en dirección a la sala de rayos X. Héctor la siguió con los pies pesados. En el pasillo oyó el golpeteo de unos tacones altos en el suelo. Una mujer con un traje beige y el pelo recogido en un moño apretado se acercó con una mirada fría. «Señor Valverde», preguntó con una voz suave pero con algo poco amigable. «Soy Sofía Vega, la directora administrativa. He oído que su hija ha ingresado. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?». Héctor negó con la cabeza. «Gracias, la doctora se está encargando». No quería hablar mucho, no cuando Alma estaba siendo empujada a través de las puertas de cristal. Pero la mirada de Sofía lo incomodó, como si lo estuviera juzgando o algo más. «Bien», dijo ella con una sonrisa forzada. «Pero si necesita algo, no dude en avisarme. Nuestro hospital es muy estricto con los protocolos». Se dio la vuelta, dejando a Héctor con una sensación de inquietud. Cuando Alma fue de vuelta a la sala de urgencias, Elena ya estaba allí, examinando la radiografía en la pantalla. «Hay una opacidad en el pulmón derecho», dijo sin mirar a Héctor. «Podría ser neumonía, pero quiero esperar los análisis de sangre para descartar otras posibilidades como vasculitis o una enfermedad autoinmune». Se giró hacia la enfermera. «Continúen con el oxígeno, controlen la SpO2 cada 15 minutos. Si baja de 90%, llámenme inmediatamente». Héctor se acercó sin poder contenerse. «Elena», dijo con voz baja, «yo no esperaba volver a verte». Ella se detuvo con la pluma aún en la mano, pero no levantó la vista. «Ahora no es el momento», Héctor respondió con voz fría. «Tu hija es la prioridad». Se marchó dejándolo con una serie de preguntas sin respuesta. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Por qué nunca se había puesto en contacto? ¿Y por qué, después de tantos años, su corazón seguía latiendo con fuerza al verla? El hospital estaba sumido en una luz blanca y fría, los pasillos eran largos e interminables con paredes sin alma. Héctor estaba sentado junto a la cama de Alma, escuchando el pitido constante del respirador, tratando de no pensar en Elena. Pero ella había cambiado. Ya no era la chica de 17 años soñadora, sino una doctora segura de sí misma, perspicaz, que acababa de dar órdenes para salvar a su hija sin dudarlo. Se preguntó qué habría pasado ella y si lo odiaba por haber desaparecido.
La enfermera regresó y revisó la vía intravenosa. La doctora Serrano volverá cuando tenga los resultados de los análisis, dijo. Héctor asintió con la mirada fija en Alma. La niña abrió un poco los ojos y susurró, «Papá». Él se inclinó y besó su frente. «Aquí estoy, cariño. Duerme, la doctora es muy buena». Esperaba que fuera cierto, no solo por Alma, sino porque una parte de él todavía quería creer en Elena, a pesar de que el pasado los había separado. Al final del pasillo, Elena estaba de pie frente al ordenador, revisando el historial de Alma. Tomó notas rápidamente, pero su mano temblaba ligeramente. Héctor Valverde. El hombre al que había amado, al que había esperado, por el que había llorado. Se dijo a sí misma que debía concentrarse, que Alma era una paciente, no un recuerdo. Pero al ingresar los datos, notó una notificación extraña en el sistema, solicitud de análisis de PCR retenida esperando aprobación administrativa. Frunció el ceño. Esto no era normal. Cogió el teléfono y llamó al laboratorio. ¿Quién ha ordenado la retención?, preguntó. La junta directiva, respondió la voz al otro lado. La señora Vega. Elena colgó, sus ojos se endurecieron. Sofía Vega. Nunca le había gustado esa mujer, siempre sonriendo pero con una mirada como cuchillos. Tomó notas rápidamente, verificar la razón de la retención. Si alguien estaba interfiriendo en el tratamiento de Alma, lo descubriría. Y si Héctor estaba involucrado, no se lo pondría fácil. Elena golpeó la mesa con la mano, sus ojos brillaron cuando la pantalla del ordenador mostró la notificación, solicitud de análisis de PCR y dímero de retenida esperando aprobación administrativa. Cogió el teléfono, marcó el número del laboratorio con la voz afilada como un cuchillo. ¿Quién ha ordenado la retención? La voz al otro lado vaciló. La junta directiva, doctora Serrano. La señora Vega. Elena Colbó se levantó de golpe y caminó rápidamente por el pasillo del hospital, sus zapatos resonando en el suelo brillante. Al final del pasillo, la oficina de Sofía Vega estaba iluminada. Elena llamó a la puerta y, sin esperar respuesta, entró. Sofía estaba sentada detrás de una mesa de madera, el pelo recogido en un moño apretado, una sonrisa fina como una cuchilla. Doctora Serrano, ¿algo urgente?, preguntó con voz suave. Elena fue directamente al grano. ¿Por qué se han retenido los análisis de Alma Valverde? La niña necesita los resultados inmediatamente, su SpO2 está en 92%. Sofía arqueó una ceja, golpeando ligeramente la mesa con un bolígrafo. Protocolo, Elena. Los análisis costosos necesitan aprobación. Lo sabes. Elena apretó los puños. El protocolo no puede impedir que se salve a una niña. Cada hora de retraso es peligrosa. Sofía sonrió fríamente. Cuidado, doctora. Saltarse la autoridad no es la forma de trabajar aquí. Elena se dio la vuelta, la puerta se cerró de golpe tras ella. En la sala de urgencias, Héctor estaba junto a la cama de Alma, acariciando el pelo de su hija. La niña dormitaba, su respiración aún sibilante a pesar del oxígeno. Levantó la vista cuando Elena entró, sus ojos se iluminaron, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Necesitamos concentrarnos en Alma, dijo, revisando el monitor. La SpO2 está estable, pero necesito los análisis para determinar si hay vasculitis o una enfermedad autoinmune. Héctor asintió y luego bajó la voz. Elena, necesito hablar sobre el pasado. Ella se giró con la mirada dura. No es el momento, Héctor. Tu hija está en peligro. Se marchó dejándolo con la mano extendida. El hospital estaba sumido en una luz blanca y fría, el pasillo largo con paredes sin alma. El sonido de los zapatos de Elena resonaba regularmente mientras entraba en la sala de descanso de los médicos, donde Marisa, su mejor amiga, estaba revisando unos expedientes.
Marisa levantó la vista, deslizándose las gafas por el puente de la nariz. ¿Por qué esa cara de querer golpear a alguien? Elena se dejó caer en una silla y le contó lo de los análisis retenidos. Sofía Vega dijo con voz amarga: «Sé que no le caigo bien, pero impedir que se salve a una niña es demasiado». Marisa frunció el ceño. «Ten cuidado, Elena. Sofía no es sencilla. Oí que una vez retrasó los análisis de otro paciente solo porque no le gustaba el médico a cargo». 20 años atrás, Elena estaba en la estación de autobuses abrazando a Héctor por última vez. Tenía 17 años, los ojos llenos de lágrimas, agarrando su mano como si temiera que soltarla significara perderlo para siempre. «Escríbeme», susurró. Héctor besó su frente prometiendo mantenerse en contacto desde Estados Unidos. Las primeras cartas llegaron llenas de amor, pero luego cesaron por completo. Elena escribió docenas de cartas enviándolas a la dirección que él le había dado, pero no hubo respuesta. Fue a casa de su madre solo para recibir un frío movimiento de cabeza: él tiene una nueva vida. Se dijo a sí misma que debía olvidarlo, concentrarse en sus estudios de medicina, trabajar en una farmacia para pagar la matrícula. Pero el dolor de ser abandonada seguía latente como una cicatriz sin curar. En la sala de urgencias, Héctor miró a Alma, su corazón se contraía cada vez que la niña tosía. No podía perderla, no después de haber perdido a Andrea. Recordó los primeros días como padre, cuando Alma era un bebé recién nacido y Andrea sonreía a su lado. Ahora solo quedaban él y Alma, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su hija. Pero Elena, su aparición lo había desorientado. Quería explicar, quería decir que no había desaparecido intencionalmente, pero la mirada fría de ella lo hizo vacilar. Elena regresó sosteniendo un portapapeles. «He llamado al laboratorio, he pedido que se apresuren», dijo sin mirar a Héctor. «Pero si Sofía interfiere, tendré que buscar otra manera». Héctor asintió y luego preguntó: «¿Qué sospecha que tiene Alma?». Elena se detuvo considerando. La opacidad en la radiografía no es típica de una neumonía común. Con la fiebre prolongada y la SpO2 baja, pienso en la posibilidad de vasculitis o una enfermedad autoinmune como lupus infantil. Pero necesito las pruebas de Ana y Anka para confirmarlo». Héctor asintió, aunque no entendía todo. «Confío en lo que Ada dijo». Marisa entró trayendo una taza de café. «Elena, descansa un minuto, pareces un zombi». Elena sonrió débilmente y tomó la taza de café. «No tengo tiempo. Alma me necesita». Marisa se sentó bajando la voz. «Oí que Sofía y Héctor se conocían en la universidad. Puede que ella no te odie solo por el trabajo». Elena se quedó paralizada, apretando la taza. «¿Qué quieres decir?». Marisa se encogió de hombros. «Solo una corazonada. Pero Sofía no apunta a nadie sin motivo. Ten cuidado». En la oficina administrativa, Sofía revisó los correos electrónicos en su ordenador, sus ojos fríos. Hizo clic y abrió el expediente de Elena, hojeando los informes antiguos. «Doctora Serrano», murmuró, «está yendo demasiado lejos». Marcó un número de teléfono, su voz suave cuando la persona al otro lado respondió. «Necesito que revise algo. El expediente de la paciente Alma Valverde. Asegúrese de que todas las solicitudes de análisis pasen primero por mí». Colgó sonriendo. Si Elena quería pelear, ella le mostraría quién tenía el poder. En la sala de urgencias, la enfermera actualizó los resultados preliminares del análisis de sangre. Leucocitos elevados, 15.000/mm superíndice 3, dijo. Elena asintió, tomando notas rápidamente. «No es suficiente para concluir. Necesito la PCR y el ANA». Se giró hacia Héctor. «Alma está estable por ahora,
pero quiero que se quede ingresada durante la noche para vigilarla de cerca. Héctor asintió con los ojos fijos en su hija. Gracias, Elena, dijo con voz baja. Ella no respondió, solo se marchó con el corazón latiéndole con fuerza. Héctor estaba allí, pero ya no era el Héctor de ella. Y Sofía, había algo que no encajaba con esa mujer. Elena entró en el laboratorio buscando al jefe de técnicos. Necesito saber por qué se han retenido los análisis de Alma, dijo con voz firme. El hombre negó con la cabeza. Órdenes de la señora Vega. No tengo autoridad. Elena apretó los puños y se dio la vuelta. Le envió un... Tengo un caso sospechoso de lupus infantil, 4 años, SPO2 baja, opacidad pulmonar. Podrías echarle un vistazo. Envió el mensaje esperando tener una respuesta antes de que Sofía pudiera interferir más. Héctor estaba sentado junto a Alma, acariciando la mano de su hija. Miró hacia el pasillo por donde Elena acababa de pasar. Quería correr tras ella, quería explicar, pero sabía que ella tenía razón, Alma era la prioridad. Pero mientras miraba a su hija, una parte de él se preguntó si podría reparar sus errores con Elena, o si el pasado se había cerrado para siempre. Alma convulsionó en la cama del hospital, su pequeño cuerpo temblaba en espasmos, sus ojos cerrados con fuerza. El monitor emitió un pitido caótico alertando de que su SPO2 había caído al 88%. Elena irrumpió en la sala de urgencias, apartó a la enfermera y revisó rápidamente las pupilas de Alma. Preparen un tubo endotraqueal, tamaño 4.5, ordenó con voz afilada. Héctor se quedó paralizado en un rincón de la habitación, agarrando con fuerza el borde de la silla, su rostro pálido. «Ella, ¿qué le pasa?», balbuceó. Elena no respondió, concentrada en insertar el tubo de respiración, sus manos moviéndose con rapidez mecánica. Lorazepam 0.1 mg/kg intravenoso ahora. La enfermera acercó el carro de medicamentos e inyectó la dosis anticonvulsivante. Después de unos minutos tensos, Alma dejó de temblar, su respiración se estabilizó un poco, pero el monitor aún indicaba una SPO2 de solo 90%. Elena se giró hacia Héctor, secándose el sudor de la frente. La convulsión fue por insuficiencia respiratoria. Le he colocado un tubo endotraqueal para asegurar la vía aérea. Pero esta situación no es normal. Anotó en la tabla con voz fría. Sospecho vasculitis o una enfermedad autoinmune, pero necesito las pruebas de ANCA y una biopsia de pulmón. Héctor asintió con los ojos llenos de pánico. Haga lo que sea necesario con tal de que salve a mi hija. En ese momento Sofía apareció en la puerta, su traje beige impecable, su voz suave. Doctora Serrano, acaba de usar intubación sin aprobación. Necesito un informe inmediatamente. Elena se giró, sus ojos llamearon. El informe puede esperar, señora Vega. Estoy salvando a una niña. Sofía sonrió débilmente y se marchó, sus tacones resonando en el suelo. El hospital brillaba bajo la luz fluorescente, el pasillo silencioso excepto por el zumbido del aire acondicionado. Elena estaba sentada en la sala de descanso de los médicos, con el teléfono en la mano, enviando un mensaje al especialista de Guadalajara. Caso de niña de 4 años, SPO2 88%, opacidad pulmonar, convulsiones tras fiebre prolongada. Sospecha de vasculitis. Sugiero biopsia de pulmón y terapia inmunosupresora. ¿Qué opina? Envió el mensaje, esperando una guía antes de que Sofía volviera a interferir. Marisa entró y colocó una taza de té caliente sobre la mesa. ¿Estás bien? Pareces que acabas de correr un maratón. Elena negó con la cabeza. Alma acaba de tener una convulsión. Si no tengo los análisis, no puedo hacer un diagnóstico preciso. Marisa frunció el ceño. Sofía está causando problemas otra vez, ¿verdad? Apuesto a que te está apuntando. 10 años antes, Héctor estaba en su pequeño apartamento en Estados Unidos,
leyendo la última carta de Elena. ¿Estás bien? Sigo esperando, escribió ella con su letra redonda. Él había planeado responder, pero el trabajo lo absorbió y, cuando apareció Andrea, dejó que el pasado se desvaneciera. Ahora estaba sentado junto a Alma, mirando el tubo de respiración en su garganta, sintiendo el peso de la culpa. Había perdido a Andrea por cáncer y ahora Alma era todo lo que le quedaba. Pero Elena, ella estaba allí salvando a su hija y él no sabía cómo enfrentarla. En la sala de urgencias, la enfermera actualizó los resultados del análisis de sangre. PCR elevada 120 mg/L, dijo. Elena asintió tomando notas. Inflamación severa, pero no es suficiente para concluir. Necesito el ANCA y la biopsia. Se giró hacia Héctor. Quiero trasladar a Alma a la unidad de cuidados intensivos para monitorización las 24 horas. Necesita estabilizarse antes de la biopsia. Héctor asintió con la voz ronca. Usted decida. Confío en usted. Elena se marchó llamando al laboratorio. ¿Dónde está la prueba de ANCA de Alma Valverde? La voz al otro lado vaciló. Retenida, doctora. Órdenes de la señora Vega. Elena colgó y caminó rápidamente hacia la oficina de Sofía, sin llamar a la puerta. ¿Qué juego está jugando?, preguntó con voz dura. Sofía levantó la vista con una sonrisa fina. Estoy protegiendo el presupuesto del hospital, doctora Serrano. Una biopsia de pulmón es un procedimiento costoso. ¿Está segura de que es necesaria? Elena apretó los puños. Una niña está en peligro crítico y me pregunta si estoy segura. Si le pasa algo a Alma, la denunciaré. Sofía arqueó una ceja. Cuidado con sus palabras, Elena. Puedo hacer que las cosas sean mucho más difíciles. Elena se dio la vuelta, la puerta se cerró de golpe tras ella. Héctor estaba de pie fuera de la unidad de cuidados intensivos, mirando a Alma a través del cristal. La niña yacía allí, el tubo de respiración subiendo y bajando, sus ojos cerrados. Recordó la primera vez que sostuvo a Alma, cuando era un bebé diminuto y Andrea sonreía a su lado. Ahora estaba solo y la presión financiera lo agobiaba. Un socio lo había llamado esa mañana, informándole de que su proyecto inmobiliario estaba en pérdidas, con deudas bancarias acumulándose. Se frotó la cara, tratando de alejar la preocupación, pero luego vio acercarse a Elena. Alma está estable por ahora, dijo ella con voz cansada. Pero necesito los análisis para determinar la causa. Sofía está obstaculizando. Héctor frunció el ceño. ¿Sofía, qué quiere ella? Elena negó con la cabeza. No lo sé, pero algo no está bien. Contactaré con el especialista de Guadalajara, buscaré una manera de hacer los análisis fuera si es necesario. Héctor asintió y luego bajó la voz. Elena, sé que estás enfadada conmigo. Pero no desaparecí intencionalmente. Pasaron cosas, ella lo interrumpió. Héctor, ahora no es el momento. Alma nos necesita. Se marchó dejándolo con las palabras en la boca. Marisa encontró a Elena en el pasillo y la llevó a un rincón apartado. Lo investigué, dijo Marisa con voz baja. Sofía retrasó los análisis de un paciente con cáncer el año pasado solo porque el médico a cargo no seguía sus órdenes. Tiene poder, Elena, y no le caes bien. Elena asintió con la mirada dura. No le tengo miedo. Pero si me impide salvar a Alma, voy a poner este hospital patas arriba. En su oficina, Sofía abrió un correo electrónico de un técnico de laboratorio. El análisis de ANCA de Alma Valverde está listo, pero no se ha enviado por sus órdenes. Sonrió y respondió, reténgalo hasta que yo lo apruebe. Cerró el ordenador y miró por la ventana. Elena Serrano era demasiado testaruda y Héctor Valverde era una variable peligrosa.
Ella lo había conocido en la universidad, había pensado que él sería suyo. Pero luego apareció Elena y ahora ella se interponía de nuevo. Sofía apretó los puños. No iba a dejar que ganaran. En la unidad de cuidados intensivos, Héctor estaba sentado junto a Alma, sosteniendo su mano. «Papá está aquí, cariño», susurró. Miró hacia el pasillo, donde Elena estaba hablando con una enfermera. Ella había cambiado, ya no era la chica soñadora que él conocía, sino una doctora fuerte y decidida. Quería hablar con ella sobre las cartas que nunca llegaron, sobre los años en que pensó que ella lo había abandonado. Pero sabía que ella tenía razón, Alma era la prioridad. Solo esperaba que, después de todo, pudiera arreglar lo que se había roto. Elena estaba de pie frente al ordenador, revisando el correo electrónico del especialista de Guadalajara. Sospecha de vasculitis, sugiere biopsia de pulmón e iniciar corticosteroides en dosis altas. Envíe las radiografías inmediatamente. Envió las imágenes y luego llamó al laboratorio de nuevo. Necesito el análisis de ANCA sin importar las órdenes de la señora Vega. El técnico vaciló. Lo intentaré, doctora, pero la señora Vega, Elena lo interrumpió. Solo hágalo. Yo asumo la responsabilidad. Colgó con los ojos llenos de determinación. Alma no podía esperar y ella no iba a dejar que Sofía ganara. Marisa irrumpió en la sala de descanso con el teléfono en la mano y los ojos encendidos. Elena, lo encontré, dijo mostrando un correo electrónico antiguo. Sofía manipuló tu solicitud de beca hace 20 años. Cambió tus datos, borró tu número y marcó la solicitud como incompleta. Elena se quedó helada, el café que sostenía tembló en su mano. ¿Estás segura?, preguntó voz tensa. Marisa asintió. Es ella. Sofía te apartó del camino. Antes de que Elena pudiera responder, Héctor entró con la cara desencajada. Elena, necesito hablar contigo. Sobre nosotros. Ella se giró furiosa. ¿Ahora? Después de todo lo que pasó. La discusión se encendió, pero un grito desde la sala de cuidados intensivos los interrumpió. Alma está convulsionando otra vez. Elena corrió, dejando a Héctor atrás. En la sala, Alma temblaba, los monitores pitaban descontrolados. Midazolam 0,15 mg/kg intravenoso ya. Ordenó Elena, estabilizando a la niña con manos rápidas. El hospital estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Elena se desplomó en una silla de la sala de descanso, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. Marisa, sentada frente a ella, dejó el teléfono sobre la mesa. Mira esto, dijo señalando el correo. Sofía usó su acceso administrativo para sabotear tu beca. Por eso nunca fuiste a Estados Unidos. Por eso Héctor y tú, Elena cerró los ojos, el peso de la verdad aplastando. 20 años atrás, ella había esperado en la parada de autobús, abrazando a Héctor mientras él prometía escribir. Había soñado con ser doctora, conseguirlo a América. Pero las cartas dejaron de llegar y cuando fue a la casa de su madre, le dijeron que él había seguido adelante. Elena se volcó en sus estudios, trabajando turnos interminables en una farmacia para pagar la universidad, pero el dolor de la traición nunca se fue. En la sala de cuidados intensivos, Héctor observaba a Alma, ahora estabilizada, con el tubo endotraqueal aún en su garganta. La niña respiraba con dificultad, pero los monitores mostraban una saturación de oxígeno del 92%. Él no podía apartar la mirada de su hija, pero su mente seguía con Elena. Quería explicarle por qué nunca volvió, porque las cartas se detuvieron. Recordó aquellos días en Estados Unidos, cuando las demandas de la universidad y un nuevo amor, Andrea, lo alejaron de su pasado. Andrea le dio a Alma, pero el cáncer se la llevó hace 3 años, dejándolo solo con su hija y una deuda creciente por un proyecto inmobiliario fallido.
Elena salió de la sala de descanso y se dirigió a la sala de cuidados intensivos. Encontró a Héctor junto a Alma, con los ojos fijos en la niña. «Está estable», dijo ella, revisando el monitor. «Pero necesitamos la biopsia pulmonar para confirmar si es vasculitis o algo más. He solicitado los análisis ANCA de nuevo, pero Sofía sigue bloqueándolos». Héctor levantó la mirada. «Elena, lo que dijo Marisa, ¿es cierto?». Sofía nos separó. Ella asintió, voz baja. «Sí. Cambió mi solicitud de beca. Por eso no fui a Estados Unidos. Por eso nunca supe de ti». Héctor se pasó la mano por el cabello. «Lo siento. No sabía. Pensé que habías seguido adelante». Elena lo cortó. «No aquí, Héctor. Alma es lo primero». Marisa se reunió con ellos, trayendo una tableta con más pruebas. «Encontré algo más», dijo, mostrando un registro. «Sofía no solo manipuló tu beca, Elena. También retrasó un caso de cáncer el año pasado por rencillas personales con otro médico. Es un patrón». Elena apretó los labios. «Necesito pruebas sólidas. Si voy contra ella, no puede ser solo mi palabra». Marisa asintió. «Dame un día. Conozco a alguien en sistemas que puede ayudarme». En su oficina, Sofía revisaba un correo del laboratorio. «Los análisis ANCA están listos, pero retenidos por su orden», decía. Ella sonrió, tecleando una respuesta: «Manténganlos hasta mi autorización». Cerró el portátil y se recostó en la silla. Recordó los días de la universidad, cuando Héctor era el chico que todas querían. Ella lo había querido, pero él solo tenía ojos para Elena. Ahora, con Elena de vuelta, Sofía no iba a dejar que le quitara nada más. No su poder, no su control, no a Héctor. Elena regresó a la sala de cuidados intensivos, revisando los signos vitales de Alma. «La saturación está subiendo 93%, dijo a la enfermera. «Continúen con corticosteroides 2 mg/kg de prednisona y vigilen cualquier cambio». Héctor se acercó. «Elena, necesito que hagas lo que sea por Alma. Pagaré lo que cueste». Ella asintió, pero su mente estaba en Sofía. «Haré lo que pueda, pero Sofía está poniendo trabas. Necesito que confíes en mí». Héctor la miró fijo. «Confío. Siempre lo hice». En el pasillo, Marisa interceptó a Elena. «Hablé con mi contacto en sistemas», dijo, voz baja. «Puede rastrear los accesos de Sofía al sistema de la beca. Pero necesitamos ser discretas. Si ella se entera, nos bloqueará». Elena asintió. «Hazlo. Si Sofía está detrás de esto, no solo es personal. Es un abuso de poder». Marisa sonrió. «Esa es mi Elena. Pero cuidado, Sofía no juega limpio». Héctor se quedó con Alma, sosteniendo su mano pequeña. La niña abrió los ojos por un momento, murmurando «Papi». Él le besó la frente. «Aquí estoy, pequeña». Miró por la ventana, donde la lluvia había parado, dejando un cielo gris. Pensó en Elena, en cómo la había perdido por un malentendido que ahora parecía orquestado. Quería arreglarlo, pero sabía que primero debía salvar a Alma. Su teléfono vibró, un mensaje de un socio. «El banco exige el pago del préstamo. Tienes una semana». Héctor cerró los ojos, el peso del mundo sobre sus hombros. Elena estaba en la sala de médicos, revisando un correo del especialista de Guadalajara. «La vasculitis es probable, pero sin biopsia pulmonar no podemos confirmar. Inicia corticosteroides y considera inmunosupresores si los ANCA son positivos». Ella respondió adjuntando los resultados de la radiografía. Luego llamó al laboratorio. «Necesito los análisis ANCA de Alma Valverde ahora». El técnico suspiró.
Doctora, la señora Vega dio órdenes claras. Elena lo interrumpió. Dígale a Sofía que si no libera los análisis, iré al consejo médico. Colgó, el corazón latiendo fuerte. No iba a dejar que Sofía ganara, no cuando la vida de Alma estaba en juego. En su oficina, Sofía recibió una llamada del laboratorio. La doctora Serrano insiste en los análisis ANCA, dijo el técnico. Sofía apretó los dientes. Reténganlos, ordenó. Colgó y abrió un cajón, sacando un expediente antiguo. Era una queja administrativa contra Elena, de hace años, por un conflicto menor con un supervisor. No era mucho, pero en las manos correctas podía usarse. Sonrió. Si Elena quería guerra, la tendría. Elena regresó a la sala de cuidados intensivos, encontrando a Héctor aún junto a Alma. He iniciado corticosteroides, dijo. Pero sin los análisis vamos a ciegas. Estoy buscando otra vía para conseguirlos. Héctor asintió, voz baja. Gracias, Elena. Sé que no es fácil. Ella lo miró por un momento, luego se fue. En el pasillo, su teléfono vibró con un mensaje de Marisa. Encontré el rastro de Sofía en el sistema de la beca. Mañana tendré pruebas. Prepárate. Elena respiró hondo. La verdad estaba cerca, pero el precio podía ser alto. Un correo electrónico apareció en la bandeja de entrada del Consejo Médico. Informe anónimo. Doctora Elena Serrano solicita procedimientos no autorizados para la paciente Alma Valverde, posible abuso de recursos. Elena, revisando los monitores en la unidad de cuidados intensivos, fue interrumpida por una enfermera. Doctora, la han suspendido temporalmente. Orden del consejo. Elena se quedó helada, el pitido del monitor de Alma resonando en sus oídos. ¿Qué?, exclamó, pero la enfermera solo bajó la mirada. En el pasillo, Héctor, al enterarse, corrió hacia la oficina de Sofía Vega. ¿Qué estás haciendo?, gritó, entrando sin llamar. Sofía, sentada tras su escritorio, sonrió fríamente. Proteger el hospital, Héctor. Pero si sigues con Elena, puedo sacar a la luz tu deuda de 3 millones. Tú decides. Antes de que él respondiera, una alarma sonó desde la sala de Alma. Elena, a pesar de la suspensión, corrió hacia la niña, gritando prednisona, 2 mg/kg ahora, mientras estabilizaba la saturación de oxígeno. El hospital parecía un laberinto bajo la luz blanca, con pasillos que olían a desinfectante y eco de pasos apresurados. Elena, ahora apartada de la sala, se sentó en un banco del pasillo con las manos temblando. Recordó los días en que trabajaba en la farmacia, estudiando de noche para ser doctora, aferrándose a la idea de salvar vidas. Nunca imaginó que su carrera estaría en juego por un informe anónimo. Sofía, con su sonrisa calculada, había cruzado una línea. Pero Elena no estaba sola. Marisa, su amiga, la encontró en el pasillo. Esto es obra de Sofía, dijo, mostrando un mensaje en su teléfono. Mi contacto en sistemas confirmó que ella accedió a tu expediente y lo compartió con el consejo. Héctor, aún furioso, salió de la oficina de Sofía con el corazón latiendo fuerte. Recordó los días en que trabajaba para el padre de Sofía, un magnate que lo ayudó a empezar su carrera. Ella siempre había estado allí observándolo, pero él nunca le dio esperanzas. Ahora su amenaza sobre la deuda lo ponía en jaque. Hace un año un proyecto inmobiliario fallido lo dejó endeudado, y aunque había pagado parte, el banco aún lo presionaba. Pero no iba a dejar que Sofía usara eso contra él, no cuando Alma seguía luchando por respirar. En la sala de cuidados intensivos, Alma estaba estable, con una saturación de oxígeno del 94% tras la intervención de Elena. La enfermera, agradecida, susurró: «Gracias, doctora, aunque no debería estar aquí». Elena asintió, pero su mente estaba en el consejo. «Necesito volver», dijo, levantándose.
Encontró a Héctor en el pasillo con la cara tensa. «Elena, ¿es cierto? ¿Te suspendieron?» Ella asintió. Sofía envió un informe falso. Dice que estoy abusando de recursos. Héctor apretó los puños. Voy a hablar con el consejo. Elena lo detuvo. No, Héctor. Si vas ahora, le das más poder. Necesitamos pruebas. Marisa se reunió con ellos con una tableta en la mano. Tengo algo, dijo mostrando un registro. Sofía usó su clave para bloquear los análisis Anca de Alma 3 veces esta semana. Y no es la primera vez. Hace 2 años retrasó un tratamiento de quimioterapia por una disputa con otro médico. Elena respiró hondo. Eso es abuso de poder. Pero necesitamos más para que el consejo actúe. Marisa asintió. Estoy trabajando en ello. Mi contacto en sistemas puede rastrear sus correos. En su oficina, Sofía revisaba un expediente antiguo de Héctor con detalles de su deuda. Sonrió marcando un número. Necesito que prepares un informe financiero sobre Héctor Valverde, dijo al hombre al otro lado. Quiero todo, deudas, pagos atrasados, todo lo que pueda usarse. Colboy se recostó en la silla. Recordó la universidad cuando Héctor la rechazaba suavemente, siempre hablando de Elena. Ahora, con Elena de vuelta, Sofía sentía que el pasado se repetía. Pero esta vez ella tenía el control. O eso creía. Elena, en la sala de descanso, revisaba un correo del especialista de Guadalajara. Confirma vasculitis con biopsia pulmonar. Inicia ciclofosfamidas y ANCA positivo. Envía resultados a SAP. Ella respondió frustrada por no tener acceso a los análisis. Llamó al laboratorio. ¿Dónde están los ANCA de Alma Valverde? El técnico suspiró. Retenidos, doctora. Órdenes de la señora Vega. Elena colgó furiosa. Voy a buscar otra vía, murmuró, enviando un mensaje a un colega en un hospital público. Necesito procesar un análisis ANCA urgentemente. ¿Puedes ayudarme? Héctor se quedó con Alma observando los monitores. La niña sedada parecía más tranquila, pero cada pitido le recordaba lo frágil que era su vida. Pensó en Elena, en cómo arriesgó todo para salvar a Alma, incluso después de ser suspendida. Quería ayudarla, pero la amenaza de Sofía sobre su deuda lo paralizaba. Su teléfono vibró, un mensaje del banco. Pago vencido. Plazo, 48 horas. Apretó el teléfono sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. Marisa interceptó a Elena en el pasillo. Hablé con Federico, el jefe de pediatría, dijo. Está dispuesto a apoyarte en el consejo, pero necesitas pruebas concretas contra Sofía. Él también tuvo roces con ella antes. Elena asintió. Gracias, Marisa. Si podemos demostrar que Sofía está bloqueando los análisis, el consejo tendrá que escucharnos. Marisa sonrió. Y si no, siempre podemos filtrarlo a la prensa. Sofía odia los escándalos. En la sala de cuidados intensivos, una enfermera actualizó los signos vitales de Alma. Saturación 95%, presión arterial estable, dijo. Elena, aunque suspendida, se coló para revisar el expediente. Continúen prednisona, 2 mg/kg, susurró a la enfermera. Y si Sofía pregunta, no me viste. La enfermera asintió con una mirada de complicidad. Elena salió encontrando a Héctor en el pasillo. Alma está mejor, dijo. Pero sin los análisis no puedo avanzar. Estoy buscando una vía externa. Ella negó con la cabeza. Arregla lo de Alma primero. Lo nuestro puede esperar. En su oficina, Sofía recibió un correo del consejo. Reunión urgente, evaluación de la doctora Serrano. Frunció el ceño, pero mantuvo la calma. Marcó otro número.
Necesito que prepares un informe adicional, dijo. Algo que haga ver a Elena como un problema. Hazlo rápido. Colgó mirando por la ventana. El hospital era su reino y no iba a dejar que Elena ni Héctor lo desafiaran. Elena, en la sala de descanso, revisaba los registros de Alma en su tableta personal, evitando el sistema del hospital. Encontró una nota de la enfermera, saturación subiendo 96%. Suspiró aliviada, pero sabía que era temporal. Sin los análisis, Alma seguía en peligro. Su teléfono vibró con un mensaje del colega del hospital público. Puedo procesar el ANCA. Envíame la muestra mañana. Elena sonrió por primera vez en el día. Sofía podía bloquear el hospital, pero no todo el sistema. Héctor se quedó con Alma, sosteniendo su mano. La niña abrió los ojos brevemente, murmurando «Papi». Él le acarició la frente. «Aquí estoy, pequeña». Miró por la ventana, donde el cielo gris comenzaba a aclararse. Pensó en Elena, en cómo seguía luchando a pesar de todo. Decidió que no dejaría que Sofía ganara. Llamó a un abogado amigo. «Necesito que investigues una deuda. Quiero saber cuánto poder tiene Sofía sobre mí». Colgó con una chispa de determinación. Esta vez no iba a rendirse. Héctor irrumpió en la sala de juntas del Consejo Médico con una carpeta llena de pruebas en la mano. Sofía Vega ha estado manipulando el sistema, anunció, su voz resonando en la sala silenciosa. Mostró registros digitales, accesos no autorizados al expediente de Alma, órdenes de retrasar análisis ANCA y un correo donde Sofía instruía al laboratorio retener resultados. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, pero Sofía, sentada en un extremo, contraatacó. «Esto es difamación», dijo, levantándose. La doctora Serrano tiene un conflicto de intereses con el padre de la paciente, Héctor Valverde. Su relación compromete su objetividad. Antes de que el consejo respondiera, Marisa entró con un testigo sorpresa, un técnico de sistemas que confirmó Sofía manipuló los registros de la paciente Valverde y otros casos previos. El murmullo en la sala se intensificó, pero una alarma desde la unidad de cuidados intensivos interrumpió la reunión. «Alma necesita atención», gritó una enfermera, y Elena, aún suspendida, corrió hacia la sala. El hospital vibraba con la tensión de un campo de batalla, los pasillos iluminados por luces frías que parecían desnudar cada secreto. Elena, jadeando tras estabilizar a Alma con una dosis de ciclofosfamida, se apoyó contra la pared con el corazón latiendo fuerte. Recordó sus primeros días como interna, cuando un error en una dosis casi le cuesta la carrera. Había jurado no dejar que la burocracia pusiera vidas en riesgo, pero ahora Sofía la tenía acorralada. En la sala de descanso, Marisa la alcanzó con una tableta en la mano. «El técnico está dispuesto a declarar», dijo. Confirmó que Sofía usó su clave para bloquear los análisis de Alma y otros pacientes. «Esto es grande, Elena». Héctor, aún en la sala de juntas, sintió el peso de las miradas del consejo. Recordó los días en que negociaba contratos millonarios, pero esto era diferente, era por Alma, por Elena. Hace 5 años había prometido a Andrea proteger a su hija a toda costa, una promesa que ahora lo impulsaba a enfrentarse a Sofía. Su deuda seguía siendo una amenaza, pero el abogado que contactó le había dado esperanza. «Podemos negociar con el banco, pero mantén a Sofía a raya». Héctor sabía que esta pelea era más que personal, era por justicia. En la unidad de cuidados intensivos, Alma respiraba con mayor facilidad, con una saturación de oxígeno del 96% tras la intervención de Elena. La enfermera, mirando de reojo, susurró: «Doctora, no debería estar aquí». Elena asintió, pero revisó el monitor. «Aumenten la ciclofosfamida a 500 mg/diagonal/m superíndice 2 si la saturación baja de nuevo», dijo antes de salir. En el pasillo encontró a Héctor con la cara tensa. «El consejo está revisando las pruebas», dijo él.
Federico, el jefe de pediatría, está de nuestro lado. Elena respiró hondo. Gracias, Héctor. Pero Sofía no se rendirá fácilmente. Marisa se reunió con ellos mostrando un nuevo registro. El técnico encontró más, dijo. Sofía retrasó un tratamiento de leucemia hace 3 años por una disputa con un oncólogo. El paciente sobrevivió, pero el caso fue silenciado. Elena apretó los labios. Eso es suficiente para una denuncia formal. Pero necesitamos que el consejo actúe rápido. Marisa asintió. Federico está presionando. Dijo que Sofía también lo amenazó cuando intentó reformar el protocolo de pediatría. En su oficina, Sofía revisaba un correo del consejo, reunión extraordinaria, evaluación de la directora administrativa. Apretó los dientes marcando un número. Necesito que prepares un contraataque, dijo al hombre al otro lado. Encuentra algo en el expediente de Elena Serrano, cualquier cosa que la haga ver inestable. Colgó mirando por la ventana. Recordó el día en que Héctor la presentó a Elena en la universidad con esa sonrisa que nunca le dedicó a ella. Ahora, con Elena desafiándola, Sofía sentía que su control se desmoronaba. Pero no iba a caer sin pelear. Elena, en la sala de descanso, revisaba un mensaje del colega del hospital público. ANCA positivo confirma vasculitis. Inicia inmunosupresores y vigila efectos secundarios. Ella respondió aliviada por tener un diagnóstico, pero frustrada por no poder tratar a Alma directamente. Llamó a Federico. Necesito que el consejo me restituya, dijo. Alma tiene vasculitis confirmada, pero estoy suspendida. Federico suspiró. Estoy presionando, Elena. Pero Sofía tiene aliados. Dame un día. Héctor se quedó con Alma observando los monitores. La niña, aunque sedada, parecía más tranquila, con las mejillas menos pálidas. Recordó las noches en que Alma, de bebé, dormía en sus brazos mientras Andrea cantaba. Ahora solo él quedaba para protegerla. Su teléfono vibró, un mensaje de su abogado. El banco aceptó negociar la deuda, pero necesitas un pago inicial. Héctor asintió para sí mismo. Si podía derrotar a Sofía, encontraría una manera de salvar su futuro. Marisa interceptó a Elena en el pasillo. El técnico tiene más pruebas, dijo voz baja. Sofía envió un correo al consejo acusándote de conducta inapropiada con Héctor. Pero Federico está desmontando su narrativa. Dice que tiene un testigo que vio a Sofía manipular el sistema. Elena asintió. Si Federico convence al consejo, puedo volver con Alma. Pero necesitamos ese testigo ahora. En la sala de cuidados intensivos, una enfermera actualizó los signos vitales de Alma. Saturación 97%, presión arterial estable, dijo. Elena, colándose de nuevo, revisó el expediente. Mantengan ciclofosfamida y vigilen la función renal, susurró. La enfermera asintió con una mirada de apoyo. Elena salió encontrando a Héctor en el pasillo. Alma está respondiendo al tratamiento, dijo. Pero si no vuelvo oficialmente, otro médico podría cambiar el protocolo. Héctor la miró, voz firme. No dejaré que eso pase. Estamos cerca de ganar. En su oficina, Sofía recibió un mensaje del consejo. Testigo confirma manipulación de registros por parte de la directora administrativa. Su rostro se endureció. Marcó otro número. Necesito que elimines ese testimonio, dijo. Haz lo que sea necesario. Colgó, pero por primera vez sintió un nudo en el estómago. El hospital, su reino, estaba temblando y Elena estaba en el centro del terremoto. Elena, en la sala de descanso, revisaba los registros de Alma en su tableta. Encontró una nota, saturación 98%, mejora clínica. Suspiró, pero sabía que la batalla no había terminado.
Su teléfono vibró con un mensaje de Federico. El consejo revisará tu suspensión mañana. Prepara tu defensa. Elena asintió para sí misma. Sofía podía tener poder, pero ella tenía la verdad. Y por Alma no se rendiría. Héctor se quedó con Alma, sosteniendo su mano. La niña abrió los ojos brevemente, murmurando «Papi». Él le acarició la frente. «Aquí estoy, pequeña». Miró por la ventana, donde el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Pensó en Elena, en cómo arriesgó todo por su hija. Decidió que pase lo que pase, no la perdería de nuevo. Llamó a su abogado. «Prepárate para ir contra Sofía. Quiero que pague por todo». Colgó con una determinación que no sentía desde hace años. Sofía Vega fue destituida de su cargo en una reunión del Consejo Médico, su rostro pálido mientras el presidente anunciaba: «Se confirma manipulación de registros y abuso de poder». Antes de salir, Sofía lanzó un último golpe, enviando un correo al Consejo con una queja antigua contra Elena, acusándola de conducta conflictiva en un caso previo. Elena, notificada de su restitución como médica de Alma, recibió la noticia del nuevo ataque en la sala de descanso. «Otra vez Sofía», exclamó apretando el teléfono. Pero el cansancio la golpeó como una ola, se desplomó en una silla, mirando el techo. «No puedo más», murmuró. Héctor, enterado de su restitución, la invitó a cenar en su casa con Alma esa noche, insistiendo: «Necesitas un respiro». Mientras preparaban la cena, una alarma sonó desde la habitación de Alma. La niña tenía fiebre alta de nuevo. Elena corrió a revisarla, ordenando paracetamol, 15 mg/kg ahora. El hospital, con sus pasillos fríos y monitores pitando, parecía un eco distante mientras Elena, Héctor y Alma compartían una cena improvisada en el comedor de la casa de Héctor. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles de Alma, un contraste cálido con la esterilidad del hospital. Elena, aún con la bata en la mente, recordó sus noches estudiando medicina, cuando soñaba con salvar vidas, no con pelear contra burocracias. La destitución de Sofía era una victoria, pero el correo de la queja antigua la había sacudido. ¿Cuánto más tendría que soportar? Héctor, sirviendo jugo a Alma, pensó en los días tras la muerte de Andrea, cuando cargaba a su hija en brazos para calmar sus llantos. Ahora, con Alma mejorando y Elena a su lado, sentía una chispa de esperanza, pero la amenaza de la deuda seguía allí. Su abogado le había confirmado esa mañana: el banco aceptó un plan de pagos, pero necesitas liquidar 500,000 pronto. Héctor sabía que proteger a Alma y apoyar a Elena era su prioridad, incluso si significaba vender activos. En la casa, Alma, con la fiebre controlada, jugó con un crayón mientras Elena revisaba su pulso. «Está estable», dijo sonriendo a la niña. «Pero quiero un análisis de sangre mañana para descartar infecciones secundarias». Héctor asintió, sentándose junto a ellas. «Elena, gracias por todo. Sé que el hospital te está desgastando». Ella suspiró. «No es solo el hospital. Es todo. Sofía, tú, el pasado. Creo que voy a renunciar». Héctor se quedó helado. «¿Renunciar? Pero acabas de ganar». Ella negó con la cabeza. «Ganamos por Alma, pero yo me perdí en el camino». Marisa, en el hospital, recibió un mensaje del técnico de sistemas. Encontré otro correo de Sofía ordenando manipular un caso de trasplante hace 4 años. Es dinamita. Marisa sonrió respondiendo: «Guárdalo. Esto va directo al consejo». En su apartamento reflexionó sobre su propia lucha, años siendo subestimada en el hospital, pero ahora, gracias a su apoyo a Elena, el jefe de pediatría la había propuesto como jefa de sección. Por fin, murmuró brindando con una taza de té. En la casa de Héctor, la cena continuó con Alma riendo mientras dibujaba un sol. Elena observó la escena, sintiendo una calidez que no había experimentado en años.
pero la idea de renunciar seguía pesando. He estado pensando en abrir una clínica propia, dijo, rompiendo el silencio. Algo pequeño donde pueda trabajar sin trabas. Héctor la miró sorprendido. Eso suena perfecto. Cuenta conmigo. Puedo ayudarte con el financiamiento. Ella sonrió débilmente. Gracias, pero necesito tiempo para decidir. En su nuevo empleo en una consultora médica, Sofía revisaba documentos, pero su mente estaba en el hospital. La destitución la había humillado, pero el correo contra Elena era su última jugada. Recordó el día que manipuló la beca de Elena, hace 20 años, no solo por celos hacia Héctor, sino porque temía que Elena, con su talento, la eclipsara. Ahora, sola en un cubículo, sintió un vacío. No debí subestimarla, murmuró, pero ya era tarde. Su teléfono vibró con un mensaje anónimo. El consejo revisará tu historial completo. Prepárate. Elena, de vuelta en la sala de cuidados intensivos al día siguiente, revisó los signos vitales de Alma. Saturación 98%, temperatura normal, dijo a la enfermera. Pidan un hemograma completo y cultivos. Aunque restituida, sentía el hospital como una jaula. Encontró a Héctor en el pasillo con una bolsa de juguetes para Alma. Pensé que le alegrarían, dijo sonriendo. Elena asintió, pero su rostro estaba tenso. El consejo recibió otra queja de Sofía. Es vieja, pero puede complicar las cosas. Héctor frunció el ceño. No la dejaré salirse con la suya. Mi abogado está investigando sus movimientos. Marisa interceptó a Elena en la cafetería. El consejo está dividido, dijo. Algunos creen la queja de Sofía, pero Federico está presionando para desestimarla. Y tengo más pruebas. Sofía manipuló un caso de trasplante. Si las presentamos, está acabada. Elena asintió. Hazlo, pero discretamente. No quiero otro circo. Marisa sonrió. Trato hecho. Por cierto, me ofrecieron ser jefa de sección. ¿Qué tal, Elena la abrazó. Te lo mereces, Marisa. En la sala de cuidados intensivos, Elena revisó un correo del especialista de Guadalajara. Alma responde bien a la ciclofosfamida. Mantén inmunosupresores y vigila infecciones. Ella respondió aliviada, pero sabía que su futuro estaba en otro lado. Llamó a un colega en una clínica privada. Estoy considerando abrir mi propia práctica, ¿algún consejo? El colega respondió, es un gran paso, pero tú puedes. Ven a vernos mañana. Elena colgó con una chispa de esperanza. Héctor se quedó con Alma leyéndole un cuento. La niña, más despierta, señaló el libro. Más, dijo riendo. Él la abrazó sintiendo que por primera vez en semanas podía respirar. Pero sabía que Elena estaba al borde de irse. Encontrándola en el pasillo, dijo, si decides renunciar, te apoyaré. Pero no quiero perderte otra vez. Ella lo miró, voz baja. No es perder, Héctor. Es encontrarme a mí misma. Él asintió, respetando su silencio. En su cubículo, Sofía recibió un correo del consejo, investigación ampliada sobre su gestión. Presente su defensa en 48 horas. Su rostro se endureció. Marcó un número, pero nadie contestó. Por primera vez sintió el suelo cediendo bajo sus pies. Había jugado su última carta y Elena, de alguna manera, seguía de pie. Elena, en la sala de descanso, revisó los registros de Alma. Saturación 99%, función renal normal, murmuró satisfecha. Su teléfono vibró con un mensaje de Marisa. Las pruebas contra Sofía están listas. Mañana las presentamos. Elena asintió para sí misma. La guerra con Sofía estaba terminando, pero su propia batalla apenas comenzaba. Pensó en la clínica, en un futuro sin trabas.
Por Alma, por ella misma, seguiría adelante. Héctor se quedó con Alma observándola dormir. Su teléfono vibró, un mensaje de su abogado. Encontramos irregularidades en los contratos de Sofía. Podemos demandarla. Héctor sonrió. Por Alma, por Elena, no dejaría que nadie los detuviera. Miró por la ventana, donde el cielo se abría en un amanecer claro. Algo nuevo estaba comenzando. Ignacio Morales, hermano mayor de la difunta esposa de Héctor, irrumpió en la sala de cuidados intensivos, su traje impecable contrastando con la furia en sus ojos. «Quiero la custodia de Alma», declaró señalando a Héctor. «No estás en condiciones de cuidarla». Héctor, sosteniendo la mano de Alma, se levantó de un salto. «No tienes derecho», gritó mientras la niña, despierta, miraba confundida. Elena, revisando los monitores, intervino con voz firme. «Bajen la voz, están frente a una paciente». Ignacio la ignoró, lanzando un ultimátum. «Esto irá a juicio, Héctor. Prepárate». Antes de que la discusión escalara, una alarma sonó, la saturación de oxígeno de Alma cayó al 94%. Elena actuó rápido, ordenando aumenten oxígeno a 3 litros por minuto. Mientras ajustaba el flujo. El hospital, con sus luces blancas y el eco de máquinas, parecía un campo de tensión constante. Elena, tras estabilizar a Alma, se sentó en la sala de descanso con el expediente de la niña en la mano. Recordó sus días como interna, cuando un paciente pediátrico la inspiró a especializarse en niños. Ahora, con Alma en el centro de una tormenta, sentía que su vocación estaba siendo probada. Ignacio, un abogado exitoso que nunca había estado presente para Alma, era una amenaza inesperada. Marisa, entrando con un café, dijo: «Ignacio no tiene caso, pero es astuto». «Cuidado, Elena». Héctor, aún en la sala de cuidados intensivos, miraba a Alma, ahora estable con una saturación del 97%. Recordó los días tras la muerte de Andrea, cuando Ignacio desapareció, dejando a Héctor solo con una recién nacida. «No estuviste en el funeral», murmuró apretando los puños. La deuda seguía pesando, el banco exigía 500,000 en días, pero su abogado había encontrado una vía. «Podemos vender un terreno para cubrirlo», le dijo por teléfono esa mañana. Héctor sabía que la pelea por Alma era más importante que cualquier deuda. Elena se reunió con Héctor en el pasillo con el expediente en la mano. «Alma está mejor», dijo. «La ciclofosfamida está funcionando, pero necesitamos vigilar infecciones. He pedido cultivos». Héctor asintió, pero su rostro estaba tenso. «Ignacio quiere quitarme a Alma. Dice que no soy estable por lo del hospital, por Sofía». Elena frunció el ceño. «No tiene base legal. Eres su padre y yo puedo testificar que nunca te apartaste de ella». Héctor la miró agradecido. «Gracias, Elena. Pero si esto va a juicio, necesito que estés conmigo». Marisa, en la cafetería, revisó un mensaje del técnico de sistemas. Sofía intentó borrar correos incriminatorios, pero los recuperamos, decía. Marisa sonrió respondiendo: «Envíalos al consejo. Que no escape». En su nueva posición como jefa de sección, sentía una responsabilidad mayor. Recordó los años siendo ignorada por colegas, pero ahora, gracias a su apoyo a Elena, tenía voz. «Por ti, amiga», murmuró brindando con su café. En la sala de cuidados intensivos, Elena revisó los signos vitales de Alma. «Saturación 98%, temperatura normal», dijo a la enfermera. «Continúen inmunosupresores y pidan un hemograma mañana». Aunque el hospital ya no era su hogar, Alma la mantenía anclada. Encontró a Héctor en el pasillo con una carpeta de documentos legales. «Mi abogado dice que Ignacio usará lo de Sofía para argumentar inestabilidad», dijo. Elena asintió. «Dame los expedientes médicos de Alma. Los prepararé para el juicio. No dejaré que gane».
En su nuevo trabajo, Sofía revisaba contratos, pero su mente estaba en el hospital. Un correo del consejo llegó: investigación cerrada, se presentarán cargos por manipulación. Su rostro se endureció. Recordó el día que decidió sabotear la beca de Elena, impulsada por celos y miedo a quedar en segundo plano. Ahora, con su carrera en ruinas, sintió un vacío. No debí confiar en mi poder, murmuró, pero no había vuelta atrás. Elena, en la sala de descanso, revisó un correo del especialista de Guadalajara. Alma muestra mejoría clínica. Mantén ciclofosfamida y considera reducir prednisona si los cultivos son negativos. Ella respondió aliviada, pero pensó en la clínica propia. Llamó a un agente inmobiliario. Busco un local pequeño para una clínica pediátrica. ¿Qué tienes? El agente prometió enviar opciones. Elena colgó sintiendo que un nuevo camino se abría. Héctor se quedó con Alma leyéndole un cuento. La niña, más despierta, señaló el libro. Sol, dijo sonriendo. Él la abrazó sintiendo que, a pesar de Ignacio, su mundo seguía intacto. Encontró a Elena en el pasillo con una pila de expedientes. He organizado los registros médicos, dijo ella. Muestran que estuviste con Alma cada minuto. Ignacio no tiene nada. Héctor sonrió. Eres increíble, Elena. Si abres esa clínica, quiero ayudarte. Ella asintió, voz baja. Hagamos esto paso a paso. Marisa interceptó a Elena en el pasillo. El consejo archivó la queja de Sofía contra ti, dijo. Y los cargos contra ella son oficiales. Está acabada. Elena suspiró aliviada. Gracias, Marisa. Ahora debemos enfocarnos en Ignacio. Marisa asintió. He contactado a un abogado amigo. Dice que el caso de Ignacio es débil, pero debemos prepararnos. Elena sonrió. Contigo y Héctor no tengo miedo. En la sala de cuidados intensivos, una enfermera actualizó los signos vitales de Alma. Saturación 99%, función renal normal, dijo. Elena, revisando el expediente, murmuró: reduzcan prednisona a 1 mg/kg mañana. La enfermera asintió con una mirada de respeto. Elena salió encontrando a Héctor en el pasillo. Alma está fuerte, dijo. Y nosotros también. Vamos a ganar esto. Héctor la miró, voz firme. Juntos. Por primera vez sintió que no estaban solos. En su cubículo había perdido el hospital, su poder, todo. Miró por la ventana, donde el cielo estaba oscuro. Por primera vez no tenía un plan. Elena, en la sala de descanso, revisó los registros de Alma. Cultivos negativos, murmuró satisfecha. Su teléfono vibró con un mensaje del agente inmobiliario. Encontré un local perfecto. ¿Cuándo puedes verlo? Elena sonrió. La clínica era real y con Alma mejorando podía imaginar un futuro libre. Por Héctor, por Alma, por ella misma, seguiría adelante. Héctor se quedó con Alma observándola dormir. Su teléfono vibró, un mensaje de su abogado. El terreno está en venta. Cubrirá la deuda. Héctor suspiró aliviado. Miró por la ventana, donde las estrellas comenzaban a brillar. Con Elena a su lado y Alma a salvo, sabía que podían enfrentar cualquier cosa, incluso a Ignacio. Un correo electrónico iluminó la pantalla del teléfono de Elena. Oferta de trabajo, pediatra jefe, Hospital General de Guadalajara. Inicio inmediato. Ella lo leyó en la sala de descanso con el corazón acelerado. Antes de que pudiera procesarlo, Héctor entró con los ojos llenos de preocupación. Ignacio presentó su caso al juez, dijo, mostrando un documento legal. Usará los problemas del hospital para decir que soy inestable. Elena guardó el teléfono, voz firme. No lo permitirá. Prepararé un informe médico que demuestre que nunca dejaste a Alma.
pero mientras hablaba, la oferta de Guadalajara pesaba en su mente. En ese momento, una enfermera irrumpió. Alma tiene fiebre otra vez, 38,5 grados. Elena corrió a la sala de cuidados intensivos ordenando paracetamol, 15 mg/kg y un hemograma urgente. El hospital, con sus pasillos fríos y el zumbido constante de los monitores, parecía un recordatorio de las batallas de Elena. Sentada junto a Alma tras controlar la fiebre, revisó los signos vitales de la niña. Recordó sus primeros años como doctora, cuando un paciente pediátrico le enseñó que salvar una vida valía cualquier sacrificio. Ahora, con la oferta de Guadalajara, se enfrentaba a una elección: su carrera o la familia que comenzaba a formar con Héctor y Alma. Marisa, entrando con una tableta, dijo: el caso de Ignacio es débil, pero está usando lo de Sofía para ensuciarte. Necesitamos un plan. Héctor, en la sala de cuidados intensivos, observaba a Alma, ahora con una saturación de oxígeno del 98%. Recordó las noches tras la muerte de Andrea, cuando cantaba a Alma para calmarla. Ignacio, que nunca llamó ni visitó, ahora quería arrancarle a su hija. Su abogado le había dicho esa mañana: el juez favorece a los padres biológicos, pero prepara pruebas de tu estabilidad. Héctor sabía que Elena era clave, sus informes médicos podían salvar su caso. Pero también veía el cansancio en sus ojos y temía que la estuviera atando a un lugar que la hería. Elena se reunió con Héctor en el pasillo con un expediente en la mano. He documentado cada día que estuviste con Alma, dijo. Muestran tu compromiso. Ignacio no tiene nada contra eso. Héctor asintió, pero notó su tensión. ¿Estás bien?, preguntó. Ella dudó, luego confesó: me ofrecieron un trabajo en Guadalajara. Pediatra jefe. Es una gran oportunidad. Héctor se quedó en silencio, luego dijo: no quiero que te quedes por mí. Pero si te vas, Alma y yo. Ella lo cortó. No he decidido. Primero ganemos este juicio. Marisa, en la cafetería, revisó un mensaje de su abogado amigo. Ignacio está buscando testigos que hablen del caos en el hospital, decía. Marisa respondió que busque. Tenemos los expedientes médicos y el testimonio de Federico. Como nueva jefa de sección, sentía el peso de su rol, pero también el orgullo de haber luchado junto a Elena. Recordó los años siendo ignorada por colegas y cómo su apoyo a Elena le dio voz. Esto es por nosotras, murmuró tomando un sorbo de café. En la sala de cuidados intensivos, Elena revisó los signos vitales de Alma. Saturación 99%, hemograma normal, dijo a la enfermera. Reduzcan prednisona a 0,5 mg/kg y vigilen la fiebre. La niña, más despierta, dibujó un corazón en un papel y se lo dio a Elena. Para ti, dijo sonriendo. Elena lo guardó con el pecho apretado. Pensó en Guadalajara, en una vida sin el hospital, pero también en Alma, en Héctor. Llamó al agente inmobiliario. Sigo interesada en el local para la clínica. Envíame los detalles. En su nuevo trabajo, Sofía recibió un citatorio final, audiencia por cargos de manipulación, próxima semana. Cerró el correo con las manos temblando. Recordó el día que decidió sabotear a Elena, convencida de que era su rival en todo: amor, éxito, poder. Ahora, con su carrera destruida, sintió un vacío. Lo hice por mí, murmuró, pero la soledad era su única respuesta. Miró por la ventana, donde la ciudad seguía indiferente. Elena, en la sala de descanso, revisó un correo del especialista de Guadalajara. Alma está en remisión parcial. Mantén inmunosupresores y considera un seguimiento mensual. Respondió aliviada, pero la oferta de trabajo seguía en su mente. Llamó a un colega en Guadalajara. La oferta es tentadora, dijo. Pero estoy considerando abrir mi propia clínica aquí. El colega respondió: es un riesgo, pero tú eres capaz. Piénsalo bien.
Elena colgó con la cabeza llena de dudas. Héctor se quedó con Alma jugando con un rompecabezas. La niña, riendo, señaló una pieza. Ahí, dijo. Él la abrazó sintiendo que, a pesar de Ignacio, su mundo estaba intacto. Encontró a Elena en el pasillo con una carpeta de documentos legales. He añadido notas sobre el tratamiento de Alma, dijo ella. Muestran que tus decisiones siempre fueron por ella. Héctor sonrió. Eres mi roca, Elena. Si decides irte a Guadalajara, lo entenderé. Pero quiero que sepas que te quiero aquí con nosotros. Ella asintió, voz baja. Lo sé. Dame tiempo. Marisa interceptó a Elena en el pasillo. El abogado dice que el caso de Ignacio depende de impresiones, dijo. Si mostramos que eres una médica intachable y Héctor un padre dedicado, no tiene oportunidad. Elena asintió. Prepara el testimonio de Federico. Y asegúrate de que los expedientes estén impecables. Marisa sonrió. Hecho. Por cierto, el consejo archivó todas las quejas contra ti. Eres libre. Elena suspiró. Libre, pero no entera. En la sala de cuidados intensivos, una enfermera actualizó los signos vitales de Alma. Saturación 100%, función renal normal, dijo. Elena, revisando el expediente, murmuró: suspendan prednisona si los cultivos siguen negativos. La enfermera asintió con una mirada de admiración. Elena salió encontrando a Héctor en el pasillo. Alma está casi lista para el alta, dijo. Pero el juicio será duro, ¿estás listo? Héctor la miró, voz firme. Contigo siempre. En su cubículo, Sofía revisó el citatorio, su rostro imperturbable. Marcó un número, pero la línea estaba muerta. Había perdido aliados, poder, todo. Miró por la ventana, donde la noche cubría la ciudad. Su juego había terminado y Elena, de alguna manera, había ganado. Elena, en la sala de descanso, revisó los detalles del local para la clínica. Ubicación céntrica a 80 metros cuadrados, decía el agente. Sonrió imaginando un espacio suyo, libre de burocracias. Su teléfono vibró con un mensaje de Héctor. Cena mañana en casa. Alma quiere verte. Elena respondió, estaré ahí. Por Alma, por Héctor, por ella misma, estaba lista para decidir. Héctor se quedó con Alma, observándola dormir. Su teléfono vibró, un mensaje de su abogado. El terreno se vendió. La deuda está cubierta. Suspiró aliviado. Miró por la ventana, donde la luna brillaba. Con Elena y Alma, sabía que podían enfrentar a Ignacio y cualquier cosa que viniera. El juez golpeó el mazo, silenciando la sala de audiencias. La menor, Alma Valverde, será entrevistada por un psicólogo, anunció, mientras Ignacio Morales, con traje impecable, sonreía confiado. Héctor, sentado al otro lado, apretó los puños, su rostro tenso. Elena, como testigo, se levantó para hablar. He preparado un informe médico que demuestra que Héctor nunca abandonó a Alma, dijo, entregando una carpeta al juez. Estuvo con ella cada día en el hospital, pagó tratamientos costosos y enfrentó al sistema para salvarla. Ignacio interrumpió, su relación con Héctor compromete su objetividad. Pero antes de que el juez respondiera, una enfermera irrumpió desde el hospital por teléfono. Alma tiene un pico de fiebre, 39 grados. Elena y Héctor corrieron al hospital, con Elena gritando ibuprofeno, 10 mg/kg y cultivos ya. La sala de audiencias, con su olor a papel viejo y bancos de madera, quedó atrás mientras Héctor y Elena llegaban al hospital. Elena, revisando los monitores de Alma, sintió el peso de la responsabilidad. Recordó su primer caso pediátrico, un niño que sobrevivió gracias a su insistencia. Ahora, con Alma y el juicio en juego, no podía fallar. Marisa, esperándolos en el pasillo, dijo: el psicólogo habló con Alma. Dijo que quiere quedarse con su papá.
Eso pesa mucho. Elena asintió aliviada, pero la oferta de Guadalajara seguía en su mente como un eco de libertad. Héctor, en la sala de cuidados intensivos, observaba a Alma, ahora con una saturación de oxígeno del 99% tras controlar la fiebre. Recordó los días tras la muerte de Andrea, cuando Alma lloraba por su madre. Ignacio, que nunca estuvo presente, ahora quería llevársela. Su abogado le había dicho esa mañana: la entrevista de Alma es clave. Si muestra apego a ti, Ignacio no tiene caso. Héctor sabía que Elena, con sus informes, era su mejor defensa, pero temía que la presión del juicio la alejara. Elena se reunió con Héctor en el pasillo con el expediente de Alma en la mano. La fiebre está bajando, dijo. Probablemente una infección secundaria, pero los cultivos lo confirmarán. He añadido los últimos datos al informe para el juicio. Héctor la miró agradecido. Tu testimonio fue fuerte, Elena. Creo que el juez lo entendió. Ella asintió, pero confesó: la oferta de Guadalajara sigue ahí. No sé qué hacer. Héctor tomó su mano. Toma el tiempo que necesites. Pero Alma y yo te queremos aquí. Ella sonrió débilmente sin responder. Marisa, en la cafetería, revisó un mensaje de Federico. El consejo presentó cargos formales contra Sofía. Está fuera del juego. Marisa respondió: perfecto. Ahora enfocémonos en el juicio. Como jefa de sección, sentía el orgullo de haber apoyado a Elena, pero también el peso de liderar. Recordó los años siendo subestimada y cómo su lucha junto a Elena le dio confianza. Por Alma, murmuró terminando su café. En la sala de cuidados intensivos, Elena revisó los signos vitales de Alma. Saturación 100%, temperatura 37 grados, dijo a la enfermera. Mantengan inmunosupresores y pidan cultivos mañana. La niña, despierta, le dio un dibujo de una flor. Para ti, doctora, dijo. Elena lo guardó con el corazón cálido. Pensó en la clínica propia, en un futuro sin burocracias. Llamó al agente inmobiliario. Quiero ver el local mañana. Es hora de decidir. En su apartamento, Sofía revisó el citatorio legal, su rostro imperturbable. Los cargos eran serios: manipulación, abuso de poder. Recordó el día que decidió sabotear a Elena, convencida de que era su rival eterna. Ahora, con su carrera destruida, sintió un vacío. Lo hice por poder, murmuró, pero nadie escuchaba. Miró por la ventana, donde la ciudad dormía, indiferente a su caída. Elena, en la sala de descanso, revisó un correo del especialista de Guadalajara. Alma está en remisión estable. Reduce ciclofosfamidas si los cultivos son negativos. Respondió satisfecha, pero la oferta de trabajo seguía pesando. Llamó a un colega en Guadalajara. Estoy dividida, confesó. La clínica propia suena bien, pero dejar a Héctor y Alma, el colega respondió: sigue tu instinto, Elena. Eres más que un hospital. Ella colgó con la mente más clara. Héctor se quedó con Alma, jugando con un rompecabezas. La niña, riendo, señaló una pieza. Estrella, dijo. Él la abrazó sintiendo que, a pesar del juicio, su mundo estaba intacto. Encontró a Elena en el pasillo con una carpeta de documentos. El psicólogo envió su informe al juez, dijo ella. Alma fue clara: te quiere a ti. Héctor sonrió. Gracias, Elena. Si decides quedarte, quiero construir algo contigo. Ella asintió, voz baja. Lo estoy pensando. Marisa interceptó a Elena en el pasillo. El abogado dice que el testimonio de Alma es decisivo, dijo. Ignacio está perdiendo terreno. Pero prepárate, intentará algo sucio. Elena asintió. Que lo intente. Tenemos la verdad. Marisa sonrió. Y a mí. No olvides que soy jefa ahora.
Elena rió abrazándola. Nunca lo olvidaré. En la sala de cuidados intensivos, una enfermera actualizó los signos vitales de Alma. Saturación 100%, cultivos negativos, dijo. Elena, revisando el expediente, murmuró: reduzcan ciclofosfamida a 250 mg/m superíndice 2. La enfermera asintió con una mirada de respeto. Elena salió encontrando a Héctor en el pasillo. Alma está lista para el alta pronto, dijo. Y el juicio está a nuestro favor. Héctor la miró, voz firme. Ganemos esto y luego decidamos qué sigue. Ella asintió, sintiendo que por primera vez podía elegir. En su apartamento, Sofía guardó el citatorio en un cajón. No había aliados, no había salida. Había perdido todo lo que construyó. Miró por la ventana, donde la noche era absoluta. Su reinado había terminado y Elena, de alguna manera, seguía brillando. Elena, en la sala de descanso, revisó los detalles del local para la clínica. Espacio ideal, listo para equipar, decía la gente. Sonrió imaginando un futuro propio. Su teléfono vibró con un mensaje de Héctor. Alma preguntó por ti. Ven mañana. Elena respondió, allí estaré. Por Alma, por Héctor, por ella misma, estaba lista. Su teléfono vibró, un mensaje de su abogado. El juez está inclinado a tu favor. Prepárate para la audiencia final. Suspiró aliviado. Miró por la ventana, donde el amanecer pintaba el cielo. Con Elena y Alma, sabía que podían enfrentar cualquier tormenta. El juez golpeó el mazo, su voz resonando en la sala de audiencias. La custodia de Alma Valverde permanecerá con su padre, Héctor Valverde, declaró. El señor Ignacio Morales tendrá derecho a visitas supervisadas. Héctor exhaló abrazando a Alma, que sonreía en sus brazos. Ignacio, al otro lado, bajó la mirada, derrotado. Elena, sentada como testigo, sintió un alivio inmenso, pero su teléfono vibró con un mensaje del agente inmobiliario: el local para tu clínica está listo. Firmamos mañana. Antes de responder, una enfermera llamó desde el hospital. Alma necesita un control urgente, su temperatura subió a 38 grados. Elena corrió al hospital ordenando ibuprofeno, 10 mg/kg y un hemograma ahora. La sala de audiencias, con sus paredes de madera y aire pesado, quedó atrás mientras Héctor, Elena y Alma llegaban al hospital. Elena, revisando los monitores, controló la fiebre de Alma con manos expertas. Recordó sus días como interna, cuando un paciente le enseñó que la medicina era más que ciencia, era compromiso. Ahora, con la custodia resuelta y la clínica en el horizonte, sentía que podía respirar. Marisa, esperándolos en el pasillo, dijo: el juez fue claro, Ignacio no tiene nada. Y el local que encontraste suena perfecto, Elena. Héctor, en la sala de cuidados intensivos, observaba a Alma con una saturación de oxígeno del 99%. Recordó las noches tras la muerte de Andrea, cuando prometió proteger a su hija. Ignacio, que buscaba redimirse por no estar con su hermana, había perdido, pero Héctor sintió un dejo de compasión. Su abogado le confirmó esa mañana: la venta del terreno cubrió la deuda. Estás libre. Héctor sabía que ahora podía enfocarse en Alma y en apoyar a Elena, cuya fuerza lo había salvado. Elena se reunió con Héctor en el pasillo con el expediente de Alma en la mano. La fiebre está controlada, dijo. Los cultivos son negativos, podemos reducir inmunosupresores. Héctor sonrió. Ganamos el juicio, Elena. Gracias a ti. Ella negó con la cabeza. Fue por Alma. Pero he decidido rechazar la oferta de Guadalajara. Me quedo y abriré mi clínica aquí. Héctor la miró sorprendido. ¿Estás segura? Ella asintió. Quiero un lugar donde pueda trabajar a mi manera, con Alma y contigo cerca. Él tomó su mano. Entonces hagámoslo realidad.
Marisa, en la cafetería, revisó un mensaje de Federico. Sofía enfrentará juicio la próxima semana. Está acabada. Marisa respondió justicia por fin. Como jefa de sección, sentía el orgullo de haber luchado junto a Elena. Recordó los años siendo subestimada, pero ahora lideraba con confianza. Por nosotras, murmuró brindando con un té. Luego llamó a Elena. El consejo aprobó tu renuncia, pero quieren que hagas la transición, ¿aceptas? Elena respondió, solo hasta que Alma esté de alta. En la sala de cuidados intensivos, Elena revisó los signos vitales de Alma. Saturación 100%, temperatura 36,8 grados, dijo a la enfermera. Suspendan ciclofosfamida y mantengan prednisona mínima. La niña, despierta, le dio un dibujo de una casa. Para ti, doctora, dijo. Elena lo guardó con el corazón cálido. Llamó al agente inmobiliario. Firmaré el contrato mañana. Prepara todo. El agente respondió, felicidades, doctora. Es un gran paso. Elena colgó sintiendo que su futuro comenzaba a tomar forma. En su apartamento, Sofía revisó los cargos legales, su rostro imperturbable. La audiencia era inminente y no tenía defensa. Recordó el día que decidió sabotear a Elena, convencida de que era su rival en todo. Ahora, con su carrera destruida, sintió un vacío. Lo hice por control, miró por la ventana donde la ciudad seguía indiferente y por primera vez bajó la guardia, dejando caer una lágrima. Elena, en la sala de descanso, revisó un correo del especialista de Guadalajara. Alma está en remisión completa. Seguimiento ambulatorio a partir de ahora. Respondió aliviada y pensó en la clínica. Llamó a un proveedor médico. Necesito equipamiento para una clínica pediátrica. ¿Qué ofrecen? El proveedor prometió un catálogo. Elena colgó imaginando un espacio lleno de dibujos infantiles, libre de burocracias. Héctor se quedó con Alma, jugando con un rompecabezas. La niña, riendo, señaló una pieza. Luna, dijo. Él la abrazó sintiendo que su mundo estaba completo. Encontró a Elena en el pasillo con una carpeta de planos. El local es perfecto, dijo ella. Pequeño, pero puedo empezar ahí. ¿Quieres invertir? Héctor sonrió. Cuenta conmigo. Pero no solo con dinero. Quiero estar contigo en esto. Ella asintió, voz baja. Paso a paso, Héctor. Marisa interceptó a Elena en el pasillo. El abogado dice que Ignacio aceptó las visitas supervisadas, dijo. No peleará más. Y el proveedor médico me contactó, quieren trabajar contigo en la clínica. Elena sonrió. Gracias, Marisa. Eres la mejor. Marisa rió. Y tú eres imparable. Esa clínica será increíble. Elena la abrazó sintiendo que tenía una aliada para siempre. En la sala de cuidados intensivos, una enfermera actualizó los signos vitales de Alma. Saturación 100%, función renal normal, dijo. Elena, revisando el expediente, murmuró, preparen el alta para mañana. La enfermera asintió con una mirada de admiración. Elena salió encontrando a Héctor en el pasillo. Alma está lista para ir a casa, dijo. Y yo estoy lista para empezar de nuevo. Héctor la miró, voz firme. Juntos, Elena. Siempre. Ella asintió sintiendo que por primera vez el futuro era suyo. En su apartamento, Sofía miró por la ventana, donde la noche era absoluta. Había perdido todo y Elena, de alguna manera, había encontrado su camino. Sofía cerró los ojos, aceptando su derrota. Elena, en la sala de descanso, revisó los planos de la clínica. Espacio para consultas, sala de juegos, murmuró sonriendo. Su teléfono vibró con un mensaje de Héctor. Alma quiere hacer galletas contigo mañana.
Elena respondió: estaré ahí. Por Alma, por Héctor, por ella misma, estaba lista para construir algo nuevo. Héctor se quedó con Alma observándola dormir. Su teléfono vibró, un mensaje de su abogado. Ignacio firmó el acuerdo. Todo está resuelto. Suspiró aliviado. Miró por la ventana donde el amanecer pintaba el cielo. Con Elena y Alma sabía que podían crear un hogar, un futuro, una vida. La clínica de Elena abrió sus puertas bajo un sol brillante con un cartel que decía Clínica Pediátrica Esperanza colgando en la entrada. Alma, sosteniendo la mano de Héctor, cortó la cinta con unas tijeras grandes, riendo mientras los globos volaban. «Es bonita», exclamó señalando los dibujos de soles en las paredes. Elena, con una bata nueva, sonrió, pero su teléfono vibró con un mensaje de Marisa. Sofía fue condenada por manipulación. 3 años de prisión. Antes de que pudiera responder, una madre entró con un niño con fiebre. «Doctora, ayúdeme». Elena actuó rápido ordenando paracetamol, 15 mg/kg y un hemograma urgente. Mientras guiaba al niño a la sala de consultas. La clínica, un espacio pequeño pero cálido, estaba llena de colores vivos y juguetes, un contraste con los pasillos fríos del hospital. Elena, revisando al niño, sintió una libertad que no había conocido antes. Recordó sus días como interna, cuando soñaba con un lugar donde los niños se sintieran seguros. Ahora, 3 meses después del juicio por la custodia de Alma, su sueño era real. Héctor, ayudando con la logística, había invertido en el equipamiento, mientras Marisa coordinaba el personal. La condena de Sofía, aunque esperada, cerró un capítulo doloroso. Héctor, en la sala de espera, jugaba con Alma, que dibujaba un arcoíris. Recordó las noches tras la muerte de Andrea, cuando temía perder a su hija. Ahora, con Alma sana y Elena a su lado, sentía que había encontrado un hogar. Su nuevo proyecto, una consultora inmobiliaria, estaba despegando, libre de deudas. Su abogado le confirmó esa mañana: la condena de Sofía limpia tu nombre. Puedes empezar de cero. Héctor sabía que su futuro estaba con Elena, pero respetaba su ritmo, su espacio. Elena terminó con el paciente, recetando antibióticos y enviando a la madre con una sonrisa. Encontró a Héctor y Alma en la sala de espera. El primer paciente del día, dijo riendo. Y Alma fue la estrella de la inauguración. Héctor sonrió. Es una campeona. ¿Y tú? Esta clínica es increíble. Ella asintió, pero confesó: estoy escribiendo un libro. Sobre lo que pasamos, sobre sanar, ¿qué piensas? Héctor tomó su mano. Pienso que eres imparable. Y quiero leerlo. Alma, interrumpiendo, gritó: doctora, eres mi mami. Elena la abrazó con el corazón lleno. Marisa, en la clínica, organizaba los expedientes, su nuevo rol como coordinadora dándole propósito. Revisó un mensaje de Federico: el hospital está implementando tus reformas. Gracias por todo. Respondió por Elena y Alma. Como jefa de sección en el hospital y aliada de Elena, sentía que había encontrado su lugar. Recordó los años siendo ignorada, pero ahora lideraba con fuerza. Por nosotras, murmuró ordenando las citas del día. En la clínica, Elena revisó los signos vitales del siguiente paciente. Temperatura 37 grados, saturación 99%, dijo a la enfermera. Solo observación. La madre agradeció y Elena sintió que este era su lugar. Llamó al proveedor médico. Necesito más equipos de diagnóstico. ¿Qué tienen? El proveedor prometió una entrega rápida. Elena colgó imaginando la clínica creciendo, un refugio para niños como Alma. En prisión, Sofía revisaba un libro, su rostro imperturbable. La condena la había despojado de todo: poder, aliados, futuro. Recordó el día que decidió sabotear a Elena, convencida de que era su rival eterna.
Ahora, en una celda gris, sintió el peso de sus elecciones. «Lo hice por mí», murmuró, pero el eco de su voz fue su única respuesta. Miró por la ventana, donde el cielo era un retazo azul, y cerró los ojos, aceptando su destino. Elena, en su oficina, revisó un correo del editor. «Tu propuesta de libro es sólida. Envíame el primer capítulo». Sonrió escribiendo notas sobre su experiencia, el hospital Alma Héctor. Llamó a un amigo escritor. «Estoy nerviosa por el libro», confesó. «Es demasiado personal». Él respondió: «Eso lo hace auténtico, Elena. Escribe desde el corazón». Ella colgó con una chispa de inspiración. Héctor se quedó con Alma, jugando en la sala de juegos de la clínica. La niña, riendo, señaló un juguete. «Estrella», dijo. Él la abrazó sintiendo que su mundo estaba completo. Encontró a Elena en su oficina con planos de expansión. «Quiero añadir una sala de terapia», dijo ella. «Para niños como Alma». Héctor sonrió. «Hagámoslo. Y cuando quieras podemos planear algo más juntos». Ella asintió, voz baja. «Paso a paso, Héctor. Pero estoy aquí». Marisa interceptó a Elena en la sala de espera. «El proveedor envió el catálogo», dijo. «Y el hospital quiere colaborar con tu clínica, ¿qué dices?» Elena rió. «Diles que sí, pero bajo mis reglas». Marisa asintió. «Eres una jefa nata. Y el libro va a ser un éxito». Elena la abrazó. «Gracias, Marisa, por todo». Marisa sonrió. «Siempre, amiga». En la clínica, una enfermera actualizó los expedientes. 5 pacientes hoy, todos estables, dijo. Elena, revisando los registros, murmuró: «Perfecto. Añadan una cita de seguimiento para el niño con fiebre. Galletas en casa». Alma aplaudió y Héctor rió. «Solo si me dejas ayudar». En su celda, Sofía guardó el libro. No había cartas, no había visitas. Su vida, construida sobre control, se había desmoronado. Miró por la ventana, donde la noche era absoluta. Había perdido y Elena, de alguna manera, había encontrado la luz. Elena, en la clínica, revisó los planos finales. «Espacio para crecer», murmuró sonriendo. Su teléfono vibró con un mensaje de Héctor. «Alma quiere una pijamada contigo». Respondió: «Trato hecho». Por Alma, por Héctor, por ella misma, había construido algo nuevo. Esa noche en el parque los tres jugaron bajo las estrellas, riendo, libres. Héctor se quedó con Alma observándola correr. Su teléfono vibró, un mensaje de su socio. «La consultora está creciendo». «Buen trabajo», suspiró aliviado. Miró a Elena, que perseguía a Alma, riendo. Bajo el cielo estrellado, supo que este era su hogar, su familia, su futuro.